Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como pueden ver, toca unboxing. Vamos con la intro. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya les había dicho, ya tenemos unboxing, tenemos un nuevo integrante de la familia. En este caso, como pueden ver, viene procedente de China, como casi el 95% del producto, aunque sean de Amazon, en este caso es de AliExpress. Y como pueden ver, me encanta ver esta palabra en las cajas de esta ciudad, de este distrito de Nanchang, que dice Shenzhen. Como les dije una vez en un principio de este canal, siempre les recomendé productos que venían desde este distrito o ciudad, Shenzhen. ¿Ok? Porque eso nos dice que es de calidad. Pero bueno, vamos a abrirlo con nuestro querido amigo Jamás. Así que, bueno, esperemos que no se rompa la cajita. Que quiero ver si viene una caja decente o no. Debo decir que este es el primer producto que compro de esta marca en específico. Así que para mí también es una sorpresa saber qué tal es. Si es bueno, es malo, pero me imagino que es bueno porque esto pertenece al conglomerado de Effengrow y Citivian, los cuales también está, porque la compañía me parece que al final es Kesiwo, no estoy seguro cómo se llama realmente el conglomerado grande, porque es un gran conglomerado chino, y ese es el que, digamos, fabrica también a Effengrow y Citivian los productos, ¿ya? O los cuchillos. Así que bueno, vamos a ver, viene una cajita bastante bonita, como las navajas, ¿eh? El mismo estilo de las navajas, digamos, de Effengrow y Citivian. Como ven, no viene nada más en la caja. Vamos a sacar el cuchillito para poder ver en más profundidad la funda, que como ya siempre ustedes saben, trae un clip que no me gusta por el movimiento y el vaivén en el cinturón, pero viene, eso es importante que lo sepan. Es una funda, me imagino que es un ABS, un polímero, no creo que sea Kydex porque es parecida, más gruesa de lo normal. Y está obviamente remachada, viene bien hechita, digamos, parte aquí con ranuras para poder ponerle, por supuesto, un poco de paracord o lo que nosotros queramos, pero como ya saben ustedes, yo esto lo voy a sacar de inmediato, no va a durar mucho acá. Tiene una perforación de drenaje, como pueden ver acá abajo, para poder botar el agua. Está bien hechita, es de doble hoja, digamos, doble remache. Es un poco ancha para mí. Me gustan más las dobladitas, como les he explicado otras veces, pues es más pequeña, es más fina. Pero está bien, obviamente, de buena calidad, se siente de buena calidad, bien gruesa. Y vamos a pasar a ver ahora ya el cuchillo, que como ven viene protegido de un nylon. Que eso siempre se agradece porque quiere decir que en las empresas hay un poco de preocupación por esto. Y déjenme decirle que inmediatamente me llama la atención este cuchillo, y como pueden ver acá, ahí está la marca Free Wolf, que es una marca del conglomerado, como ya les dije, de Kesiwo, y no sabía con qué marca me llegaba el cuchillo, porque está Free Wolf y están otras marcas más que pueden ver, digamos, en AliExpress e incluso, obviamente, en Amazon, y que pertenecen a este conglomerado. Y en este caso, como pueden ver, esto trae una micarta, que la vamos a observar un poquito. No viene tan linda ni bien terminada como otras micartas que he visto, sin embargo está bien, la tornillería es plana, digamos, así que no molestan. Como pueden ver, es un grosor bastante apreciable de lo que es la hoja full tank que trae este cuchillo, con un orificio, digamos, para cordón fiador, que vamos a ver enseguida. Primero vamos a partir con las especificaciones del cuchillo, que debo decirles que se siente bastante firme y bastante bien en la mano. Miren cómo está, con esa buena dactilera acá arriba, excelente, me parece muy bien, me gusta mucho este cuchillo. Estoy bastante contento porque logramos conseguir un buen producto esta vez, mejor incluso que el de Sanremo que había comprado últimamente, que era flaquito, era delgadito, digamos, era más de EDC, y este no. Así que vamos a ver inmediatamente que tiene exactamente 9.8
9.8 diría yo, sí, 9.8 de filo útil y 9.8 también diría yo de recazo hasta justo donde comienza, digamos, el mango, hasta aquí. Así que tiene esas proporciones, digamos, y total 21 centímetros exactamente, de los cuales de mango corresponderían 11.5 y de ese 11.5 tenemos 9 hasta justo la parte superior y la parte interior del mango para poder poner nuestra mano, que queda bien, queda justo, por lo menos mi dedo en el último, queda perfecto. Se siente bien el mango, a pesar de que no es tan largo como pueden ver, es bastante cortito, es justito, pero como es gordito, no es como el de Lizzy que era demasiado fino, este es bastante gordito, y fíjense que se adapta tan bien a mi mano que quiero copiar este ancho. Este tiene 1.5 de ancho, yo llegué a ponerle a Lizzy, finalmente me parece que fueron 2 y parece que me pasé de largo, pero este se siente muy bien aquí en la mano, como les digo. El ancho de la pala, perdón que me entusiasmé mirando, vamos a moverlo en esta parte al centro, tiene 3.3, digamos 33 milímetros para ser más exacto, y el ancho finalmente de la hoja o el espesor de la hoja tiene exactamente 4.7 milímetros. Déjenme revisar nuevamente en otro sector. Sí, 4.7, casi 5. 4.7 milímetros, un espesor de hoja bastante apreciable, quiero decirles. La configuración de la hoja, como pueden ver, es estilo Nessmuk, lo cual me gusta mucho, me llama mucho la atención, me hace recordar por ahí el Sanabria de Kudeman, me parece que es el Sanabria, si no me equivoco. Me hace acordar de algunos otros Nessmuk que he visto bastante. Hay uno incluso que tiene también Easy, pero este no tiene nada que envidiarle por lo que veo, porque además este cuchillo está fabricado, si no me equivoco, en acero. Bueno, sí, como les iba a decir, está fabricado en acero D2 y obviamente es el D2 chino, que ellos en la página dicen que lo llevan a 58 HRC. Por lo tanto, en teoría debiese ser este cuchillo más duro, obviamente, que el Joker, sin duda alguna, y más duro que el Easy 4 y el Easy 6, que están endurecidos, como ya saben, entre 55 y 57. Y este va un punto más allá, siendo un D2. Como ven, es una hoja bastante bonita, un Stonewash, perdón. Un vaciado plano, microfilo, un contrafilo en la punta arriba, que no lo había visto en otro cuchillo así como este. Me gusta bastante, muy minimalista, y puedo decir que es un diseño bastante también anguloso. Trabaja bastante con los ángulos, como pueden apreciar muy bien, hasta la punta. Eso me encanta, porque siempre recuerden que ese puente que forman acá y se transporta hasta la punta conserva bastante el grosor de la hoja, dándole mucho mayor rigidez y resistencia a la punta del mismo, dicho sea de paso. Vamos a echar una miradita qué tal se comporta. Perdón, vamos a ver cómo está afilado, más que nada. El comportamiento en madera y esas cosas ya saben que las hacemos después. Este viene siendo solamente un unboxing y un primeras impresiones, y como ven, esto viene muy bien afiladito de fábrica. Estoy tratando de hacer que pase toda la hoja por acá. Vamos a ver si puedo hacerlo. Sí, no, está bien, está perfecto. Déjenme sacar este pedacito, a ver si puedo hacerlo bajar. Y está muy bien, está perfecto. Así que el ángulo, me parece que el ángulo de este es bastante ancho, ¿eh? No es un ángulo tan podríamos decir, como en otros casos, muy cerrado. Es bastante, digamos, es un ángulo bastante abierto, lo cual le va a conferir obviamente un extra de dureza o resistencia a la punta. Les puedo decir también que la micarta que trae es un verde, obviamente, como está acá en este caso, un verde como tipo caramelo de menta, digo yo, un color así, no es un verde musgo o un verde pasto o algo así, un verde oscuro.
Tiene obviamente algunas ranuras acá para darle más grip, más estabilidad en la mano, más digamos, ¿cierto? Más sujeción. Y también, como pueden ver, está rebajado justo donde va el pulgar, el índice acá en esta parte, que se agradece porque queda bastante bien, quiero decirles, muy bien en la mano. Este cuchillo es bastante ergonómico. Muy ergonómico, mucho. Saben que me gustó mucho, me dejó muy complacido. Miren cómo viene terminado arriba, digamos, lo que es el grip. Es excelente, también la dextilera muy bien hecha, milimétricamente. Este es el trabajo que a mí me gusta observar a unos precios, digamos, tan bajos, y esto es lo que yo digo, y a eso apunta mi canal, por supuesto. Yo no desmerezco el trabajo que hacen los cuchillos españoles, que están hechos, digamos, de buena manera, en buenos aceros y bien fabricados, independientemente, bueno, que sea un acero de baja calidad o de gama baja, pero estando bien tratado técnicamente, yo siempre lo voy a agradecer de cualquier compañía, ¿ya? Pero lamentablemente, cuando ya pasamos a aceros de una gama más alta o gama media, indudablemente los cuchillos chinos están arrasando en el mercado mundial, y yo creo que lo están haciendo también por un asunto estratégico, con una pelea que tienen de hace mucho tiempo con Estados Unidos y esas cosas, y están arrasando, créanme que sí, porque productos como este, que no les voy a mentir, a mí no me cuestan más de $20, son cuchillazos muy buenos. O sea, este es un cuchillo excepcional. Yo de verdad, amigos, no sé cómo compartir la alegría que siento de encontrar estos productos para ustedes, porque aparte de que lo compro para mí, para tenerlo yo, digamos, me alegra mucho poder dar con un producto así de bueno, así de recomendable, así de bien hecho, digamos, y que no tengan que estar desembolsando $100 por un cuchillo de este tipo, que obviamente lo más probable es que les toque hacer eso en cualquier otra marca de un poco de renombre que tenga, incluso obviamente también en cuchillos españoles, que también obviamente hay que pagar más bueno, porque la mano de obra es más cara, y eso es algo que no podemos negarlo, es así. Pero en este caso, como les digo, es excelente. Déjenme ahora que lo voy a comparar un poco con su primo, por decirlo así, asiático, que vendría siendo que es muy parecido a él también, en el mismo, digamos, contexto, que sería en este caso, que me gusta obviamente más este tipo de funda, con este cuero acá atrás, para darle sujeción al cinturón. En este caso recuerden que este es el Sanremo, y lo coloco al lado porque son bastante parecidos en la concepción, podríamos decir. Voy a ponerlos un poco más de frente a la cámara para que puedan observar que son bastante parecidos ambos. Sin embargo, la concepción del Nesmuk digo, de Free Wolf, está hecha totalmente para el campo. Este es un cuchillo de campo, obviamente, es un Skinner. Totalmente, es un cuchillo de trabajo, obviamente, que va a ir y eso se los digo inmediatamente por el peso, porque es mucho más pesado que este otro. Perdón que no tenga el dato del peso, se los tendré en una revisión más en profundidad. Y como pueden ver, el ancho del material es bastante mayor también. Recuerden que este tiene solamente 3 milímetros y este tiene casi 5. Entonces aquí nos está diciendo que este es un cuchillo, siempre he dicho, y yo se los he dicho a ustedes, este es un cuchillo de defensa, es un cuchillo de uso diario y de porte diario, porque es liviano. Ya está muy bien hecho para eso. Por eso digo yo que hay cuchillos para una cosa y para otra. ¿Que se pueden usar en todo? Sí, por supuesto que sí. Pero este está optimizado para el transporte y el uso diario, porque es un cuchillo liviano de solo 3 milímetros, pero ya saben que este es un Sandvik 12C27, que es un cuchillo excelente para cortar, como el Mora, porque es el mismo acero que trae el Mora, ya saben, el Companion. Así que es muy cortador y de defensa. ¿Ya? Son comparables entonces ambos en las dimensiones, pero no así en el grosor. En el largo, por supuesto que sí, en los materiales tal vez también, pero en el acero no. Este ya estamos hablando de que es un D2 y es un cuchillo de trabajo, y como pueden ver es bastante más ancho. Y bueno, seguimos, obviamente, y no, este cuchillo me impresionó, de verdad. Yo cuando adquiero una pieza que realmente me llama la atención, me gusta y me impresiona, aquí está. Vamos a probarle igual en madera qué tal va, porque es obvio que tenemos que hacerlo. Yo la verdad no me aguanto. Y
funciona súper bien. Funciona súper bien. ¿Ya? Bueno, llegando a este punto, ya me tengo que despedir, porque como saben, solamente son primeras impresiones, es un unboxing, y créanme que es un cuchillo excelente, así de la nada les digo, es excelente, se siente muy bien, se siente, digamos, la resistencia de este cuchillo, no les puedo decir nada más. La mesa, el trabajo hecho acá, el doble, el filo, el contrafilo, digamos, también acá con la joroba, digamos, está muy bien ejecutado, muy bien hecho. Ustedes lo pudieron ver acá de cerca, digamos, está muy bien equilibrado este cuchillo. Es excelente, se siente muy bien en la mano, se siente obviamente mejor incluso que más lleno, digamos, que el Sanremo, porque como ya les dije, el Sanremo está enfocado en otra área, el Sanremo está enfocado netamente en digamos, el EDC, el uso diario, porque obviamente si yo voy a trabajar y necesito llevarme conmigo un cuchillo todos los días, yo me llevo el Sanremo, por supuesto, porque es mucho más liviano que y sin embargo, pasa a ser un cuchillo excelente para el monte, chicos. Si ese es el tema, este pasa a ser de los mejores cuchillos de monte que puedo tener yo acá, y Skinner sobre todo, porque por la joroba ya saben que se dedican bastante estos cuchillos a lo que es sacarle la piel a un animal y ese tipo de cosas, así que nada que decir. Por el precio, créanme que este es un regalo de cuchillo, así como lo fue, digamos, el Achiquis Outdoor, que dicho sea de paso está agotado, y por esa razón no pude publicar el Achiquis Outdoor, digamos, con el link de compra de Amazon, porque el que yo compraba, la versión que yo compraba, se agotó muy rápido y no hay. Así que tienen que arriesgarse a comprar en otras tiendas si es que lo quieren. Pero ahora miren por favor este cuchillo, y si les aparece más o menos al mismo precio, créanme que este cuchillo obviamente es superior por el acero. Vale un poquito más, les va a costar yo creo que unos $10 más, pero créanme que vale la inversión porque es un cuchillo excelente. Y vuelvo a insistir, es un cuchillo muy bien hecho, muy bien terminado, como lo pudieron ver. Está en dos colores, me parece que en negro y en verde, verde. Y el mango, créanme que es súper cómodo, es muy cómodo. Es que en realidad, de verdad, chicos, para que un cuchillo me guste tanto así en las primeras impresiones es realmente difícil. Y créanme que este cumplió con esas expectativas completamente. Un cuchillo que puede servir perfectamente también de defensa, porque tiene una configuración también, como pueden ver, un poco baja, digamos, de la punta del filo, y que puede llegar perfectamente de la punta de la hoja, quise decir, al centro del mango. Así que perfectamente también nos puede servir como un cuchillo de defensa o de ataque incluso, ¿ya? Bueno, y si queremos llevar un cuchillito un poco más pesado de uso diario, también puede ser, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo recomiendo el Sanremo en ese caso, porque es más liviano, y porque siempre cuando usamos algo diario, digamos, queremos algo liviano, que no se sienta mucho que andamos trayendo un peso extra entre nuestra ropa, ¿cierto? Por eso que recomiendo tanto ese, por el peso, ¿ya? Sin embargo, si queremos algo firme, algo ya obviamente más robusto, sin importarnos el peso, este sería un perfecto también para uso diario, sin ninguna duda. Y bueno, y aquí pueden ver un ejemplo más del canal. Esto es lo que quiero traerles yo: cuchillos de calidad, cuchillos de marca, que están bien hechos, que están bien, digamos, configurados, con aceros de buena calidad. Ninguno de aquí va a ser un premium, porque no estamos en esa área donde sobrepasamos los $200, ni mucho menos. Estamos en la gama baja, obviamente, de los precios, quiero decir, en los precios bajos, porque yo me dedico a eso por ustedes. Esto es la esencia del canal: comprarse cuchillos, digamos, con sentido común, y eso significa comprar cuchillos de calidad, pero a precios contenidos, a precios asequibles, a precios bajos, ¿ya? Así que bueno, todos estos capítulos que tienen que ver, dicho sea de paso, con unboxing y primeras impresiones de cuchillos nuevos al canal, van a pasar primero por la zona VIP, podríamos decir, de mis seguidores. Y no sé cuánto tiempo va a estar ahí el video antes de que salga ya públicamente publicado, valga la redundancia, para que ellos o las personas que les interesa cualquier cuchillo que venga llegando al canal tengan la prioridad, digamos, para comprarlo antes de que se haga público y vayan más personas por él,
¿Ya? Así que eso sería el torno a lo que refiere a ofertas, para dejarlo claro. Y también obviamente vamos a ver ahí en esa parte del canal que será exclusiva, y que de hecho ya los invito a que se hagan parte del canal para poder darle digamos rodaje, ya empezar a poner los primeros videos. También ahí voy a mostrar todos los artículos de EDC o artículos que tengan que ver con sobrevivencia, que podemos comprar también, y así poder armar nuestro primer kit de sobrevivencia, que es muy importante que lo tengamos para el caso de cualquier eventualidad. Y por supuesto más cosas que vamos a conversar allá, los en directo y todo lo que ya saben. Así que bueno, los dejo cordialmente invitados, y ahora sí me voy. Les pido su like como siempre, que me den obviamente, que se suscriban los nuevos visitantes del canal, por supuesto que sí, para que crean y sigamos trabajando en este gran proyecto juntos. Hasta pronto. Bye bye.